Falta entonces el... ¿Quién patrocina? Doctor Heredia Obregón. Presente, señor magistrado. Sí se encuentra conectado, señor magistrado. No se le ve. Gustavo, prende tu micrófono, por favor. Bien, va a participar el acusado, señor abogado. Sí, señor magistrado. Estaba prendiendo tu micrófono, tienes que prenderlo. ¿Quién patrocina a Gustavo Crispín, señor secretario? Gustavo Crispín es el doctor Dante Heredia Obregón, señor. Doctor Heredia, su cliente. Sí, señor magistrado, se encuentra No le escucho. presente. Está ahí, yo lo estoy viendo. Está viendo conectado con el usuario Gustavo. Señor magistrado, está conectado con el usuario de... Presente, doctor. Presente. Ya está presente, señor. Bien, la señorita fiscal, aquí parte civil, BCP, Buenas tardes, señor presidente. no tiene nada que ver. Buenas, señorita, buenos días. Bien, audiencia pública continuada dándole la más cordial bienvenida a la doctora Heredia Vargas. Proceso número 10792-2010 contra José Crispín Blanco y otros delitos de lavado de activos. Se consulta a las partes si tienen observaciones al acta de la audiencia anterior. Ninguna, señor. Ninguna, señor, por parte del Ministerio Público. Bien, quedó pendiente la intervención del señor abogado Dante Heredia. Doctor Heredia, en alegatos tiene la palabra. Señor presidente. Doctor Heredia, no lo veo. Señor, el doctor Heredia ya concluyó, señor, con el alegato de su patrocinado. Quedó pendiente de atenderse. El resto de los tres procesados falta, señor presidente. Antes, hay unos escritos que es pertinente dar cuenta. De cuenta. Sí, señor. Se da cuenta que se ha recepcionado el escrito presentado por el doctor Ewell Sánchez Herrera, con el cual está justificando su situación de la audiencia del año 17, que se encontraba delicado de salud, adjuntando las recetas médicas en copia, lo que se tiene presente, señor. Asimismo, el abogado Ewell Sánchez... No, un momentito. El mismo Ewell Sánchez, en ese momento no está presente. Está presente en pantalla, señor. Ewell Sánchez. Sí. Presente, doctor. Bien. ¿Ya está en condiciones, señor Sánchez, de intervenir en alegatos? Sí, doctor. Prosiga, señor secretario. Ya, gracias, señor. Señor, también hay un escrito que ha presentado el mismo doctor Ewell Sánchez Herrera, con la cual está presentando un informe escrito y adjunta documentos en copia simple, 41 fotocopias relacionados a los contratos de los bienes de la acusada Cuya Alegres en este estado. Son 41 fotocopias en copia simple que adjunta. ¿No hay ninguna copia autenticada, certificada o fedateada? Ninguna, porque son fotocopias simples. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctor Sánchez? Sí, señor juez. El escrito se ha hecho llegar a través de la plataforma virtual. Señor abogado, por respecto a la calidad de las fotocopias, ¿qué tiene que decir? Porque están en fotocopias simples, las cuales no tienen ningún valor. ¿Alguna explicación? Doctor, por eso mismo, déjeme explicarle. Los documentos han sido presentados a través de la plataforma. Lo que yo solicito es cómo llevar el original a la sala. ¿Cómo hacer llegar el original a la sala? Porque tengo los documentos originales. Señor abogado, sí, ya lo entendí, pero la pregunta es, ¿usted tiene los documentos originales certificados, fedateados, con firma legalizada, etcétera? Tengo los documentos originales. ¿Algún documento público? Algunos son públicos. Ejemplo. Las minutas, las escrituras públicas. ¿En original? Sí, doctor. Bien.
En todo caso, señor secretario, concierte una cita con el abogado para que se agreguen al proceso y darse cuenta en la próxima audiencia de qué calidad son esos instrumentos. Aún estamos en etapa. Bien, superado ese asunto, ¿qué defensa que está pendiente? Me dijo, señor Señor presidente, ¿Perdón? si me permite, señor presidente, la presentación de prueba documental por parte del abogado en etapa de alegatos, considero que no podría ser admisible, ya que esta no podría ser en esta etapa ya materia de ningún tipo de contradictorio, por cuanto la etapa Señorita, procesal de lectura de piezas ya ha concluido. Bien, bien. Se opone en consecuencia a esa presentación. Bien. A ver, Digo así, vamos a resolver. Señorita Benavides Vargas, opinión al respecto. doctor, ¿Estamos en qué etapa? Disculpe. Estamos en alegatos. El abogado Sánchez está presentando por su patrocinada fotocopia simple al haber sido presentado esto en la mesa de partes electrónica. Está pidiendo que se le habilite la forma de poder presentar los originales, ¿no? Llámese escrituras públicas u otros. La señorita fiscal se opone por cuanto no estamos en la etapa de admitir pruebas, dado que estamos en alegatos. Su opinión al respecto, señorita Benavides. Bueno, señor abogado, ¿son instrumentos públicos los que va a ofrecer? ¿Los que está ofreciendo? doctora, son instrumentos públicos que forman parte de mis alegatos orales que voy a realizar. Es decir, voy a hacer mis alegatos, los voy a oralizar y estoy presentando un documento escrito donde estoy acompañando el documento que sustenta lo que voy a manifestar en mi alegato oral, para que sea tomado en cuenta al momento de que ustedes ¿Por tomen qué la no decisión. discutió antes de la acusación para que la señora fiscal también tenga conocimiento de estos documentos? ¿Qué pasó? Estamos en la etapa de alegatos. ¿Algún problema? Ya han comenzado los alegatos. Señor abogado, ¿algún problema para ofrecerlos en este momento? Para dar mi opinión le estoy preguntando. Lo ha Doctora, presentado. el problema de que estoy yo todavía en cuarentena, estoy fuera de la ciudad de Lima, he presentado los documentos vía plataforma, tengo los documentos en original en mi oficina, los cuales los voy a hacer llegar Pero los ha conforme a ofrecido en plataforma. Los ha ofrecido vía plataforma. Sí, doctora. Bueno, siendo ello así, mi opinión sería porque sean admitidos, porque la ley contempla que los medios probatorios que está refiriendo el señor abogado, si es que en realidad fuera así, que son de escrituras públicas, pueden ser recibidas hasta antes de la sentencia. Esa es mi opinión. Señor Herrera, su opinión ilustrada. Concuerdo con la doctora Benavides Vargas respecto a la documentación presentada, igualmente que Bien, la sala deja pendiente la resolución al respecto, toda vez que no tenemos a la vista los documentos y desconocemos si ella ha adjuntado copias para las partes. En consecuencia, nos se deja en suspenso esta resolución para, en todo caso, proveer conforme a ley. Superamos este tema. Señora secretario, le vuelvo a preguntar qué abogado está pendiente. Ya solamente ya concluye con sus alegatos el doctor Dante Heredia por el acusado Gustavo Alfredo Crispín Blanco, señor. Bien, por José Crispín Blanco, ¿qué letrado interviene? Soy el doctor Robinson Octavio González Campos, señor. Señor González Campos, tiene la palabra en alegatos. Señor presidente de esta ilustrísima sala penal, señores magistrados de la misma. Después de estudiar minuciosamente el presente proceso, habida cuenta que recién nos hemos hecho cargo de la defensa, señor, por la enfermedad del abogado titular, el doctor Silvestre Espinosa, yo quisiera empezar diciéndoles que este proceso no debería de haber continuado. Este proceso debería de
haberse quedado en un no al lugar a la apertura del proceso. Y voy a sustentarlo, señor. El delito de lavado de activos, doctrinaria y jurisprudencialmente, necesita, al margen de que sea autónomo, y lo es, pero necesita un delito previo para que haya delito de lavado de activos. Sin delito previo no podemos hablar de lavado de activos. Lo dice la doctrina. 2. No se puede confundir el delito de lavado de activos con el agotamiento del delito o con la consumación material o real del delito. Me explico. Vamos a suponer que haya un narcotraficante que ha cometido justamente esta clase de delito y el dinero que ha obtenido con ese delito, ese dinero, lo ha invertido para comprarse una casa que no tenía, lo ha invertido para comprarse ropa que no tenía, lo ha invertido para comprarse un auto que no tenía, y lo ha comprado todo esto a su nombre, al nombre de él. ¿Es delito de lavado de activos? No, señor. No, aquí se trata del agotamiento del delito de narcotráfico. Ese señor ha cometido el delito de narcotráfico, ¿para qué? Para tener dinero. ¿Para qué? En este caso, para comprarse una casa que no tenía, un auto que no tenía y ropa que no tenía. ¿Cuándo sería lavado de activos? Cuando este señor, después de haber satisfecho sus necesidades, le sobre ingentes cantidades de dinero, y estas ingentes cantidades de dinero son introducidas al torrente patrimonial legítimo con tal de darle una apariencia legal, de encubrir su origen ilícito. Solo y solo si en ese caso, señor presidente, dignísimos magistrados, habría lavado de activos. Sin delito previo no hay lavado de activos. Bien, ¿y por qué hemos hecho la afirmación de repente atrevida, señores magistrados, de decir que este proceso debería de haberse quedado en un no al lugar a la apertura de instrucción, a abrirse proceso? Señor presidente, señores magistrados, el íter procesal de este caso se inicia el 19 de mayo del 2008, lo dice la misma Fiscalía, todo esto lo hemos sacado del escrito de la Fiscalía. Se inicia el 19 de mayo del 2008, la policía le comunica a la Fiscalía que han iniciado una investigación policial. El 20 de mayo del 2008, el 20 de mayo de ese año, la Fiscalía formaliza la investigación preliminar. Posteriormente, señor presidente, señores magistrados, el 43 juzgado, luego de que la Fiscalía el 2010 formaliza la denuncia, el 43 juzgado de instrucción declara no haber lugar a abrirse proceso. La Fiscalía apela, el procurador apela, se va a la Fiscalía, la 50ª Fiscalía Superior Penal, en ese entonces llevada adelante por la doctora Luisa García Gatti. ¿Y qué dice la doctora Luisa García Gatti? Dice, no habiéndose cumplido los presupuestos, debe de confirmarse la resolución apelada. Vale decir que la titular de la acción penal, en este caso la titular máxima de la acción penal, opina que no debe de abrirse proceso porque no hay delito de lavado de activos, no se ha acreditado absolutamente nada. Eso es lo que dice la doctora García Gatti. Posteriormente, señor, la tercera sala penal, en noviembre del 2011,
la tercera sala penal resuelve por mayoría, vale decir que hay un voto singular en el sentido que se debe de declarar, de confirmar la resolución apelada, resuelve por mayoría que se declare nulo el auto que declaró no al lugar a abrirse el proceso. Señor, lo decimos con mucho respeto, con animus defendendi, aquí no tenemos ningún animus injuriandi. ¿Qué ha hecho la Fiscalía desde el 2008 hasta el 2020? 12 años pasaron, señor. ¿Qué ha hecho? Ha establecido si realmente, por ejemplo, mi defendido ha actuado en calidad de cómplice, de autor, o de repente llevó a una chica a que le practiquen el aborto consentido. Se ha establecido el monto de las ganancias ilícitas, de esas ingentes sumas de dinero que dice la Fiscalía que mi defendido ha tenido. ¿Se ha señalado eso? Absolutamente no, señor. No, a tal extremo que recién el año 2020, si mal no recuerdo, en diciembre del 2020, recién, señor, fíjense cuánto tiempo ha pasado, se ha realizado una pericia contable. Y la pericia contable ha señalado en sus diferentes ítems, ha señalado que hay deficiencias, limitaciones en el proceso como para que ellos puedan realmente hacer una pericia bien hecha. ¿Y qué dio como resultado con respecto a mi defendido? ¿Qué ha dado como resultado, señor presidente, señores? Absolutamente nada, ningún desbalance. Por su parte, la Fiscalía no ha acreditado absolutamente ningún monto. Por esa razón nosotros decimos, han pasado 12 años, después de 12 años se hace la pericia contable, un descuido terrible, y se pretende, señor, se pretende que se condene a mi defendido por el delito de la sentencia casatoria penal 1-2017 de noviembre del 2017, señor, que establece los presupuestos. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha venido dando una cantidad enorme, señor presidente, señores magistrados, una cantidad enorme de procesos por lavados de activos donde no se ha establecido el delito previo y simplemente por decirse, la monserja, se dice, el delito de lavado de activos es un delito autónomo. Entonces basta con decir que por ahí hay algunas investigaciones, por ahí hay algunas condenas, no acreditándose absolutamente nada y suficiente. No, esta sentencia casatoria de la Corte Suprema 1-2017 es clarísima. Tiene que establecerse el delito el delito previo. En segundo lugar, tiene que establecerse el monto de las ganancias ilícitas, de las ingentes ganancias ilícitas. Nada de esto se ha hecho, señor. Bien, como si esto fuera poco, señor presidente, señores magistrados, al momento de hacerse la requisitoria oral, no se ha parado mientes en lo siguiente. Lo decimos con mucho respeto. No se ha parado mientes en lo siguiente. Que en la acusación escrita hay un rubro que está en la página 5 y 6 de la acusación escrita. Hay un rubro que es la imputación primigenia, la imputación originaria, sin investigación todavía, en contra de... Esa imputación, ¿en qué consiste? Páginas 5 y 6, concretamente con respecto a José Antonio. La famosa casa o inmueble de Jesús María del General Garzón y los 3 vehículos. Con respecto a la casa, señor,
Tenemos que decirlo porque ahí lo mencionan en la requisitoria oral, cuando no deberían ya de haberla señalado como parte de la acusación. Pero ¿por qué después ya no hacen mención a ello? Porque se hace la investigación con respecto a esta casa, señor, y queda probada fehaciente e indubitablemente. Jamás compró ese inmueble. Jamás. ¿Por qué? Porque los registros públicos dan fe pública y los registros públicos son clarísimos. Hay un informe que la propia Fiscalía glosa. Hay un informe que la propia Fiscalía glosa de la SUNAR, señala el oficio, señala el lugar donde se encuentra, y lo hemos señalado en forma específica en nuestras conclusiones que ya hemos entregado a la sala vía virtual. Este inmueble era propiedad de una pareja. Y por último, el 2018, 17, si mal no recuerdo, se señala, ha sido vendida a una empresa. Jamás en la historia de ese inmueble está inscrito algún contrato de compra-venta o el nombre de mi defendido, para nada, señor. Sin embargo, la Fiscalía en este rubro, que todavía no es la acusación, sino la imputación primigenia, pretende darle validez a la carta de un vecino. O sea, más vale una carta de un vecino que lo que diga la SUNARP, registro público. La carta del vecino, ¿qué dice? Que José Antonio era el conductor del inmueble, era el que pagaba el mantenimiento, era el propietario del mantenimiento, del inmueble. Felizmente, que luego con las investigaciones, y se acredita todo esto, es que llegamos a la página 23, 25, 26 y 27 de la acusación. ¿Qué se dice en estas páginas, señor? Ahí sí, se dice los fundamentos probatorios y los delitos por los que, los hechos por los que se le acusa a José Antonio. Los hechos por los que se le acusa a José Antonio. ¿Y cuáles son estos hechos? Nada más y nada menos, señor presidente, señores magistrados, que los 3 vehículos, los 2 vehículos Honda y el vehículo Peugeot, comprados en diferentes fechas, sobre los cuales vamos a volver más adelante cuando hablemos del periodo de investigación. Pero eso concretamente es parte de la acusación, única y exclusivamente, señor presidente, señores magistrados, los vehículos Honda, HO 9142, el vehículo Honda C2 229 y el vehículo Peugeot 461, que termina la placa en 461. Nada más. Es más, la Fiscalía en su requisitoria dice que hubo otros vehículos, vamos a volver sobre esto, reitero al final, hubo otros vehículos que no se han puesto en la investigación, en el proceso, porque estaban fuera del periodo de investigación. Lo ha dicho y ahí está en la requisitoria oral. Sobre esto volveremos más adelante. Bien, decíamos al inicio que es importante los delitos previos. ¿Y cuáles son los delitos previos que ha endilgado la Fiscalía? En un cuadrito establece las investigaciones. De esas investigaciones, que señala 4 investigaciones, señor, la primera investigación está fuera del periodo de investigación, que es del 1 de julio del 2002 al 31 de diciembre del 2008. Está fuera. La segunda investigación está archivada, lo dice la propia.
La tercera investigación, señor, en el cuadrito, esa tercera investigación ha sido derivada. Efectivamente, de la 33 Fiscalía pasó a la 35 Fiscalía Provincial Penal. Lamentablemente, como les digo, yo recién me he hecho cargo de este proceso, hemos hecho las investigaciones y hemos encontrado, señor, hemos encontrado una copia que lo dejamos a vuestra consideración y nosotros no nos vamos a atrever a cometer el delito contra la fe pública y adjuntar en nuestros anexos de conclusiones una copia que no es válida. Una copia, señor, de un dictamen de la 35 Fiscalía con respecto a este caso, de no al lugar a la formalización de la denuncia. ¿Acaso la Fiscalía ha presentado algún documento, corre en alguna foja del expediente que diga que este cuadrito han sido realmente procesados, condenados, a qué pena se le impuso, en calidad de qué? Absolutamente nada. Luego, en el siguiente cuadrito con respecto a José Antonio, ¿qué se señala? Se señala 2 procesos judiciales. Un proceso que está fuera del ámbito del periodo de investigación. Y el otro proceso, señor, también hemos presentado con las conclusiones de la defensa técnica, hemos presentado, porque eso es lo único que conseguimos, un acta de lectura de sentencia con respecto a este caso del 21 juzgado penal. En esa acta de lectura de sentencia se dice que se sobresee la causa a favor de mi defendido. Vale decir, señor presidente, con la tesis de la Fiscalía, no habría delito previo, no habría delito previo. Desaparecidos los delitos previos, no hay delito de lavado de activos. Sin embargo, ahora entramos al tema de los autos, de los famosos autos, de los 3 autos. Señor, como decía, la misma Fiscalía ha señalado en su requisitorio oral que si hubieran estado dentro del periodo de investigación los autos que mi defendido dijo que compraba y vendía por razones de trabajo, se dedicaba a esa compra de autos rematados y después los vendía, lo ha dicho él mismo. Decía la Fiscalía en su requisitoria, si estos autos hubieran estado dentro del periodo de investigación, también lo hubiéramos investigado y también hubiera sido procesado y acusado por esto. Señor, no vamos a variar las fechas que señala la propia Fiscalía con respecto al objeto de la acusación. El auto Honda HO 9142 es de 1992, dice la Fiscalía, y nosotros con honestidad hemos presentado un documento que acredita que fue comprado en 1999, fuera del periodo de investigación, fuera del periodo de investigación. El segundo auto, que termina la placa en 229, que también es Honda, ¿cuándo fue comprado? El 2010, fuera del periodo de investigación. El tercer auto, que es un Peugeot, que termina la placa en 461, fuera del periodo de investigación. Señor, ¿qué queda? Nada. No hay delito. Sin embargo, señor, esto es la defensa dentro de la tesis, dentro del escenario planteado por la misma Fiscalía en su acusación escrita y también en la requisitoria oral. ¿Por qué también nos atrevimos a decir al inicio, señor presidente, señores magistrados, que este proceso no debería de continuar? Debería de haberse quedado ahí donde señaló el primer juez, el 43, no al lugar al abrirse el proceso. ¿Por qué, señor? Señor, este delito de lavado de activos
en vista de que se trata de la aplicación de la ultraactividad benigna, vale decir, dentro del periodo de investigación, se aplica tal como lo ha dicho la propia Fiscalía Superior en su acusación escrita y en la requisitoria, se rige por la Ley 27.765, modificada por el Decreto Legislativo 986. ¿Y qué decía esta ley? Señor, esta ley tenía un catálogo números apertus, no números clausus, sino números apertus, vale decir un catálogo que sí permitía agregar otros delitos. Habían 11 delitos, dentro de los cuales no está el aborto consentido, y decía delitos similares. ¿Qué quiere decir delitos similares? Delitos graves, porque de ese catálogo de 11 delitos, la mayoría tenía como pena, señor, mínima 6 años. 6 años como pena mínima. Y por lo tanto, un delito de aborto consentido, ni siquiera es aborto no consentido. No hablemos del autoaborto, porque no hubo autoaborto, aborto consentido. Este delito de aborto consentido merece una pena, señor, no superior a los 4 años. Vale decir, no es un delito similar a los 11 delitos que establecía la Ley 27.765. Señor, asimismo, el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema ha sido clarísimo, el Pleno Jurisdiccional 3 del 2010, 3 del 2010, en su fundamento 30, en su fundamento jurídico 30, clarísimo, señor, refiriéndose a la Ley 27.765, que es la que rige esta investigación, esta acusación, este proceso. ¿Qué dice el Pleno Jurisdiccional señalado? Dice, señor, clarísimamente que se tiene que cumplir con 2 presupuestos. Deben ser delitos graves, ¿no?, que generen realmente un ingente ingreso, ingentes cantidades de ingresos. Y el segundo presupuesto, señor, cometidos en organización criminal. ¿Por qué lo dice la Corte Suprema? ¿Por qué llegaron a ese pleno? Señor, porque se ha visto lamentablemente que se ha hecho uso y abuso del delito de lavado de activos, desnaturalizándolo en esa época, desnaturalizándolo. Y por esa razón la Corte Suprema se ha visto obligar, oigan, no abran proceso pues por cualquier cosa de lavado de activos. ¿Cuál es el espíritu del lavado de activos, señor? ¿Por qué nació el lavado de activos? ¿Por qué se persigue el lavado de activos en todo el mundo? Porque se trata de organizaciones terroristas, de traficantes de drogas, del mismo lavado de activos, delito de robo, de secuestro, delitos sumamente graves que generan ingentes cantidades de dinero que se pretende ocultar su origen ilícito, pero no esta clase de delitos. Por esta razón, señor presidente, señores magistrados, consideramos que aquí no se encuadra esta figura del delito de lavado de activos con el delito previo de aborto consentido dentro de los alcances de la Ley 27.765, modificado por el Decreto Legislativo 986, y además, habida cuenta del Pleno Jurisdiccional 3 del 2010, fundamento 30. Señor presidente, señores magistrados, de repente se me ha ido alguna idea. De repente, yo les pido por favor, encarecidamente, les pido por favor que paren mientes, que lean las conclusiones escritas que hemos presentado el día de ayer, señor presidente, señores magistrados, antes de resolver. Ahí estamos explicando pormenorizadamente todo lo que nosotros hemos dicho. Sabemos que el manjar
de los magistrados es la brevedad. Y eso es lo que hemos querido compatibilizar, la brevedad con la eficacia de la defensa. Por todas estas consideraciones, muy respetuosamente, señor presidente Juan Carlos Vidal Morales, señora magistrada Emma Benavides, señor magistrado Jorge Barreto, de esta honorabilísima tercera sala penal con reos libres, les solicito muy respetuosamente la absolución de mi defendido. Muchas gracias, señor.